si sean las que podemos pensar que son las más obvias, pero también estar abiertos como a tener debates, porque claramente, pues de hecho, pensarse superar todas estas problemáticas socioambientales y climáticas también implica un cuestionamiento incluso de raíz sobre las formas como nos organizamos. Entonces, yo soy Santiago Aldana, yo soy actualmente coordinador de programas en una fundación política alemana y estuve asesorando en el Senado de la República temas socioambientales, mineroenergéticos y ordenamiento territorial. Y particularmente también me he interesado mucho en temas de justicia climática, porque particularmente también he seguido un poco las negociaciones que hay a nivel internacional sobre ese tema, además de poder cómo identificar cómo se logran aterrizar esos marcos para que puedan ser vinculantes y también incluso mucho más justos. Una palabra que normalmente como que repetimos tanto, pero que a veces también suele ser muy difícil de poder aterrizar territorialmente. Y en este caso, en esta presentación, esta la construimos con la compañera Fernanda Bedoya. Ella es gestora de alianzas, activista y es investigadora y facilitadora en Mutante y particularmente ella también tiene una gran experticia no solamente en temas de justicia climática, sino también en migración y en participación ciudadana, pues donde pues nada, como de manera interseccional conecta mundos también para poder lograr como unas efectivas acciones alrededor de ello. Entonces, en este caso, la conversación que vamos a tener va a ser interesante porque tratamos como de poder dar como desde los fundamentos más básicos de cómo entender el tema de la justicia climática, pero desde una perspectiva socioambiental, para luego pasar en una discusión sobre qué implica actuar alrededor de un problema ambiental, como pensarse pues, que tiene que ver la justicia alrededor de ello. Y posteriormente mezclar un tema mucho más particular sobre cómo de pronto el derecho ambiental propiamente como es del derecho puntual como alrededor de estas disputas, cómo se logra un poco aterrizar a los marcos locales, porque como ustedes más que nadie saben, pues ustedes están optando a unos cargos de elección popular que son particularmente desafiantes porque tienen, además de una capacidad inmensa de hacer varios cambios, tienen que también responder a las realidades locales. Y a partir un poco de esa base de fundamento de derecho ambiental, pasamos a todo un capítulo sobre justicia climática que particularmente también vinculamos el tema de la energía como un punto crucial, un poco en la discusión que ahorita atravesamos como país y que además también nos permite un poco avanzar en la discusión. Para luego ya pasar a unas recomendaciones muy puntuales que nos hemos pensado mucho con Fernanda sobre cómo poder, eh, digamos, tejer esta discusión a propósito de la oportunidad que ustedes tienen y de la emoción que nos da también como que ustedes puedan continuar estas apuestas dentro de sus planes de gobierno. Entonces, un poco para comenzar, particularmente, estas conversaciones muchas veces creo que dentro de la opinión pública y dentro del debate que se puede generar como tanto por decisiones que puede tomar un gobierno, como de los eventos que se hospedan en diferentes países, o incluso también pues, en la forma como de pronto nos enseñan en los colegios y demás, parece ser una discusión que a veces parece muy aislada, pero particularmente aquí la idea de un poco arrancar esta conversación era para que pues, tuviéramos como un proceso de reflexión cómo estos temas que parecen aislados en realidad hoy particularmente nos están tocando. En el caso de cambio climático es muy particular como algunas personas aún piensan que de pronto el fenómeno que estamos atravesando puede pensarse que es un tema incluso aislado. Han salido narrativas no solamente retardistas en el sentido de que no actuemos, sino también como negacionistas a una realidad que ya está pasando. Particularmente siempre me pienso como en el caso de los abuelos que ellos, digamos, en toda su vida posiblemente vieron una sequía 3 veces en su vida, pasando como en una vida de 100 años. Y yo al menos particularmente ahorita a mis 29 años ya he vivido casi 5 sequías seguidas que sin duda ratifican y consolidan un poco la situación tan crítica que tenemos como en la forma como nos relacionamos con la naturaleza. Y particularmente esta relación no se puede aislar un poco de la contextualidad que tenemos, porque particularmente estas agendas se hablan a nivel global, pero muchas veces no tienen dientes que puedan aterrizarse, digamos, a nivel local. Entonces, alrededor un poco de esta pregunta, quería como que pudiéramos hacer un ejercicio para identificar cómo los problemas socioambientales, particularmente pensado lo socioambiental como esta relación que tenemos sociedad con el ambiente, puede tener unas disputas y unas posibilidades de generar un conflicto. Y esta particular discusión, y es pues, también la idea es que podamos participar brevemente con algunas voces de ustedes, es cómo de pronto dentro de este relacionamiento entre la naturaleza y la sociedad,
o incluso la naturaleza pensado no solamente como los recursos naturales, sino también incluso como el clima en sí mismo, como en esta perspectiva más de biosfera, puede haber como un conflicto alrededor de una afectación posible a un recurso, pero también como hay una confrontación entre actores alrededor de ese manejo de, de esos bienes comunes. Entonces, ya como nos había contado, pues el instituto pues nos pasó una lista de varios de ustedes como informándonos de dónde venían. Ustedes vienen de hecho de varios territorios que en realidad hoy en día tienen unas particularidades muy puntuales y quisiera como que hiciéramos un ejercicio para iniciar un poco pensándonos desde nuestro territorio. eh, Dos cosas. Una es, primero, si hay un bien o un recurso natural que se esté siendo degradado, que se esté usando en exceso, que se pueda estar afectando sus calidades y que esa afectación que se está generando ambientalmente si genera una disputa entre los actores que se ven beneficiados o que de hecho van detrás de ese recurso. Entonces quería pedirles brevemente a algunas personas que de pronto estén aquí en esta sala si se animan como a contarnos primero pues presentándose, de pronto lo segundo es como de qué parte del país vienen y a qué cargo están optando y si tienen en mente idea de este ejercicio de donde puede haber un conflicto alrededor tanto del impacto que puede tener en recursos naturales como en la disputa alrededor de su calidad y su uso. Si alguien se anima a pensarse de pronto. Y adelante, recuerden que pueden abrir el micrófono sin problema para participar. Alguien que se anime de pronto a contarnos un conflicto que identifiquen dentro de temas ambientales en su territorio y que de hecho el por cual también están queriendo como actuar alrededor de él. Bueno, yo, Sí, María Claudia. vale. Mira, bueno, un conflicto que yo veo y que no se le presta como mucha atención es, ejemplo, yo vivo aquí en la ciudad de Cali, ¿cierto? Ujú, Y la comuna 17 tiene muchos conjuntos residenciales. Está constituida por demasiados conjuntos residenciales y esa es la tendencia ahora a las construcciones de forma vertical. ujú, Entonces, a nosotros, a las unidades residenciales, la rige la ley 675, 675 del 2001, ¿cierto? De propiedad horizontal y nosotros tenemos que cumplir con unas normas que dictan las alcaldías, ¿cierto? Las alcaldías locales. Tenemos que tener un PEGIR, que es un plan de gestión de residuos sólidos. ujú. Y yo veo que eso no se cumple. En la mayoría de los conjuntos residenciales no se cumple. Yo, ¿en qué forma lucho en mi conjunto donde yo vivo? Yo reciclo, yo hago recicleo, reciclo y separo todos los plásticos, el cartón, el papel y dame un minutico. Yo hago la separación de todos los residuos, incluso separo en la fuente. Yo espero el reciclador que pertenece a a una asociación. Él viene 3 días a la semana y yo se lo entrego a él en su mano. Y, pero eso no lo exige. O sea, la administración no lo exige como tal y he hecho campañas y les mando todos los comunicados y he pertenecido al comité ambiental, pero mientras no hayan, yo pienso que sanciones, porque lastimosamente a la gente mientras no le toquen el bolsillo no se mueve. O sea, a usted hay que zarandearlos un poquito y si no hay sanciones, eso no se va a cumplir. Por ahora no se va a cumplir. Entonces, algo que yo
pues lo trabajo desde mi parte, a toda reunión que voy con mi bolsa, trato de recolectar las botellas plásticas que no vayan al basurero, como lo hacen normalmente. Ujú. Súper, Claudia, muchas gracias por tu ejemplo. ¿Alguien más de pronto que se anime y así uno como dos casos y tenemos ese análisis? Yo soy Víctor Edgar Erazo, de aquí de Cali también. Ujú. Estoy asesorando una candidatura a la Cámara de Representantes y otra al Consejo de Santiago de Cali. Pareciera que en Cali no existen problemas de justicia climática y los hay muchísimo. Primero porque en el 85% del territorio que es de carácter rural, la explotación indebida de minas, pues es un problema eterno, digamos. Y lo otro, lo que acaba de decir la compañera también, el cumplimiento del manejo y disposición de los residuos que finalmente terminan impactando seriamente la condición del ambiente. Entonces, estamos como comprometidos y nos interesa muchísimo la agenda que nos presenta porque sabemos que vamos a encontrar muchas acciones, pues que las logremos llevar a través de la ley y lograr inscribirlas en el programa de gobierno, en el caso de Santiago de Cali, que el artículo 259 de la Constitución Política que exige a los candidatos a alcaldías y a gobernaciones, y es el que finalmente se demanda para pérdida de la investidura de alcaldías o gobernaciones si se incumple con los programas de gobierno. O sea que esa es una primer certeza que tenemos para decir que son muchas de las cosas que se quieren, se deben cambiar en el ejercicio de la ciudadanía para bien de las poblaciones, es necesario inscribirlas en el programa de gobierno. Y pues en esa tarea estamos, de manera pues que muy contentos aquí de que ocupar la política tenga esa visión de estos temas. Muchas gracias. Súper, pues muchas gracias María Claudia y Edgar por compartir un poco sus visiones también y alrededor como de esta pregunta que se hace, sobre todo también porque parte también de la forma como ustedes se van a presentar ante sus electores es un poco desde la empatía de entender justamente por qué hay una conflictividad que de hecho llama a elegirlos a ustedes para poder responder a ella. Y eso particularmente, por ejemplo, en el caso de lo que nos contaba María Claudia con el tema de las basuras, pues es también una discusión muy importante sobre, por ejemplo, la ocupación del suelo, que particularmente podría destinarse para otros temas si, por ejemplo, se hicieran unos procesos mucho más amplios de reciclaje, o además cómo se evitan impactos tan graves como podrían ser en la salud o incluso en la calidad ambiental que viven ustedes, por ejemplo, en una propiedad horizontal como nos exponía. Pero adicionalmente, no solamente esta realidad local que se aterriza en un hábito y en un proceso que pues, desafortunadamente hemos normalizado como el tema de las basuras, sino ya más escalado incluso a un escenario como el tema de la minería, como nos contaba Edgar, que particular es una disputa no solamente por un uso del suelo que podrían tener muchos usos y podrían, por ejemplo, poder tener muchos más beneficiarios de ellos, pero que de alguna forma las actividades que se concentran pues se destinan para solo una actividad y desplazan otras en generar tensiones. Y eso es quizás un tema particular de donde se hay que pararse un poco en esta posibilidades de proponer medidas, porque es también a favor de quién se está haciendo y sobre todo a favor y para qué se está promoviendo, digamos, estas acciones. Entonces, en ese sentido, vamos a partir justamente porque las decisiones que se toman y cómo la posibilidad de enfrentar estos conflictos socioambientales pueden tener implicaciones en un escenario de justicia o injusticia socioambiental y climática. Y para arrancar particularmente, yo creo que siempre es bueno como tener en la narrativa y también en el discurso como la consideración de lo que estamos atravesando como humanidad y que la conversación no es solamente un mundo digamos, globalizado y exterior donde estas cosas no nos tocan, sino que en realidad es algo que hay que asumir y también que de manera pública hay que discutirlo y aterrizarlo. Y particularmente muchos autores, particularmente los que se han enfocado mucho en poder considerar cómo abordar tantas conexiones que existen actualmente alrededor de lo ambiental y lo social, hablan de una crisis civilizatoria. Y la crisis es una palabra demasiado poderosa porque cuando ustedes la consultan en cualquier diccionario,
la crisis es un punto donde ustedes pueden, o bien pueden mejorar la situación, donde pueden tomar una medida para mejorar la situación, o donde pueden empeorarla. Y esto parte un poco también a un llamado particular a quienes toman decisiones para poderse pensar cómo en las múltiples crisis que estamos atravesando, que pues ya parece que ponen en riesgo incluso la posibilidad del humano en habitar el planeta, puedan también como poder tener una propuesta mucho más activa para poderlas enfrentar. Y esto particularmente cuando hablamos de una crisis civilizatoria, pues no solo se reduce a lo ambiental, sino incluso a lo energético, que ya lo vamos a ver, a lo alimentario, a lo migratorio, que hoy en día tenemos muchos países en disputas alrededor de estos temas, en lo bélico, también porque tenemos muchos conflictos armados en diferentes partes del mundo, no solamente por la tensión que puede generar un recurso natural, sino también por los efectos que puede tener, o incluso económico, que es particularmente algunos aprendizajes que nos dejó la pandemia. Entonces, en ese sentido, particularmente para poder entender un poco desde dónde pararse, es necesario como definir algunas cosas. Entonces, en este caso, para poder iniciar la conversación es para también pensarse que es un problema ambiental. Entonces, como nos decía María Claudia, un problema ambiental podría pensarse que es el exceso de basuras, que particularmente no hay una gestión alrededor de ellos. Y eso especialmente tiene que ver como una acción, especialmente antrópica, como es el caso de nosotros como humanos, puede generar alguna alteración o cambio en el ambiente por exceso de uso, por deterioro o por desequilibrio. Y estas palabras son claves sobre todo para entenderlas porque es eventualmente lo que permite, por ejemplo, pensarse qué tanto podemos hacer estos efectos o estos usos excesivos o deterioro de desequilibrio en el planeta para que los recursos puedan estar disponibles para nosotros. Y de ahí se deriva quizás un pensamiento y de hecho unos estudios que se han hecho particularmente como son los límites planetarios, que los límites planetarios es una forma como de poder encerrar y como cerrar en 9 puntos claves del planeta y de cómo funciona la naturaleza en general, eh, la capacidad que tiene el planeta de poder asumir, digamos, los impactos que estamos teniendo. Entonces, estos límites planetarios es un ejercicio que hizo el Instituto de Resiliencia del Estocolmo, donde trató de ubicar 9 puntos críticos donde particularmente si la humanidad pasaba o abusaba de su uso o desequilibraba los ciclos que tenían particularmente estos procesos, no habría un punto de retorno. Y esta palabra de no punto de retorno es una palabra que se usa mucho hoy en día en espacios de negociación internacional incluso, porque es la posibilidad de que cuando pasemos ese punto de retorno, no solamente no es que no solo sepamos que no lo pasamos, sino que en realidad perdemos todo control y capacidad de maniobra. Y la incertidumbre se vuelve el pan del día a día y eso también incluso para aquellos que son actores locales y que tienen que tomar decisiones sobre cómo enfrentar estas crisis, pues pierden total capacidad de gestión. Entonces, particularmente, pues hay unos límites como puede ser, por ejemplo, la capacidad del planeta de generar agua limpia, el tema del cambio del uso del suelo, el tema, por ejemplo, de la acidificación de los océanos. También podrían estar las entidades nobles, que esto es un tema más de calidad del aire y como partículas que se mueven, la integridad de la biosfera, que es un planteamiento también interesante sobre el funcionamiento y cómo la genética de las especies están cambiando con las intervenciones que hace el humano, o incluso también como es el tema de cambio climático, un límite que particularmente, si bien puede ser mucho más complejo de lo que parece, se ha reducido a una conversación sobre cómo evitamos pasar el incremento de temperatura de 1.5 grados que el planeta actualmente tiene. Y eso quizás es también alrededor como de dos discusiones muy puntuales. Uno es no solamente este incremento de temperatura como es generado por una concentración excesiva de gases de efecto invernadero que pues, eventualmente bloquea la capacidad del planeta de enfriarse, sino también, por ejemplo, cómo podrían influenciar un poco el funcionamiento de los sistemas internos, incluso de ciclos naturales como el del fósforo, el nitrógeno, el del agua, que pues, son esenciales para todo proceso de vida, incluso para nuestro sistema de desarrollo. Entonces, una vez pensado esto, particularmente es necesario también pensarse un poco que estos límites que estamos sobrepasando del planeta, pues en realidad no es un tema aislado y incluso también como pues de pronto eso es lo he pensado mucho a medida que he estudiado. Cuando yo inicié a estudiar administración ambiental, muchas veces se decía, es claro, es que es una intervención o bien sea por un efecto natural o la intervención humana. Y particularmente hoy, una década después como de haber cursado estos estudios, hoy particularmente ya se tiene certeza de que muchos de los problemas ambientales no tienen una conexión explícitamente
natural, sino que en realidad es una intervención humana que en realidad se ha exacerbado tanto y ha sido tan devastadora que pues no hay otra forma de poder asignar otro responsable. Entonces, esto particularmente los problemas ambientales que hoy tenemos, pues se debe especialmente porque hemos triplicado la extracción de recursos desde 1970, hemos dependido y hemos incrementado el uso de combustibles fósiles por más del 45% desde el 70, hemos generado más del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de las actividades que hoy sostienen nuestros sistemas, los materiales, la comida, los combustibles, y adicionalmente casi que de la total de la pérdida de diversidad, pues también viene un poco de ese origen. Y no solamente eso, también nos ha empujado a tener que depender de muchas más tierras, como un ejemplo hipotético de cuántas tierras necesitamos para sostener el sistema de vida actual, que hoy en día ya vamos en manera promediada 1.6 tierras, a pesar de que pues, estos consumos son de manera muy diferenciales, digamos, por país. Entonces, cuando nos pensamos este problema ambiental, es necesario también cómo conectarlo, sobre todo alrededor, o especificarlo quizás alrededor como un caso muy particular, que es el tema de qué implica un problema alrededor de la justicia. Entonces, cuando pensamos en la justicia en este marco, lo que podemos pensarnos es que la justicia particularmente, o cómo se define, es cómo se le asigna a cada quien lo que le corresponde. Pero entonces ese que se le asigna en la parte ambiental se piensa como cómo se distribuyen tanto los beneficios y las cargas de los impactos y de las actividades que se tienen de manera equitativa, de tal forma que no sea excluidos por condiciones socioeconómicas, de geografía o incluso en temas de salud o de otros temas que de pronto tengan las comunidades, sino particularmente cómo eso se logra como compensar un poco alrededor de ello. Entonces, aquí particularmente para poder abordar estos problemas ambientales y que busquen esa equidad entre los beneficios y las cargas, siempre es necesario preguntarse tres cosas. Una es, ¿quién beneficia las acciones que estamos tomando para poder enfrentar ese problema ambiental? ¿Quién se ve afectado particularmente? Porque toda decisión puede tener efectos, pero también, por ejemplo, ¿quién toma la decisión? Y estas tres preguntas configuraron particularmente lo que hoy en día consideramos como el tema del derecho ambiental, que particularmente el derecho ambiental surge no solo como una medida para poder regular las relaciones entre Estado, actores y sociedad civil alrededor de los recursos naturales, sino también para lograr los fines que un Estado social de derecho podría tener. Entonces, en ese caso, un ejemplo de, por ejemplo, cómo se podría aterrizar la situación es cómo un problema ambiental podría ser un problema climático y cómo también se relaciona. Entonces, particularmente en el caso del cambio climático, como saben, es un fenómeno global donde se incrementa la temperatura porque formalmente hay una capa de gases de efecto invernadero que no permite que la energía y el calor que se genera en la Tierra pueda salir y eventualmente hace que se incremente la temperatura, pero que esto particularmente genera demasiados desequilibrios, no solamente en lo ambiental, que es particularmente en la atmósfera y la interacción que hay con la naturaleza, con sus propios ciclos, sino incluso, por ejemplo, cómo la distribución de la energía que genera estos gases de efecto invernadero se distribuye de manera desequilibrada y aún así pues tenemos unos efectos globales inmensamente imposibles de controlar o incluso también cómo desproporcionalmente afecta a comunidades que históricamente muy pocas veces han contribuido en gases de efecto invernadero. Adicionalmente, empujar, por ejemplo, a muchas personas a tener que salir de sus territorios porque ya no encuentran una capacidad de subsistencia en el territorio donde habitan, o incluso la violencia que podría generar un tema de migración alrededor de ello. Y claramente, pues también el tema económico, que es un problema difícil de afrontar, sobre todo pensándose cuánto cuesta, por ejemplo, enfrentar un problema de este tipo. Entonces, en este caso, cuando pensamos como en la justicia alrededor pero también aterrizado a lo climático, vemos que la distribución de los impactos también se genera de manera diferenciada. Y esto es muy crítico porque particularmente, a pesar de que pues, todas las personas generamos gases de efecto invernadero, no somos los mismos los que estamos generando las mismas emisiones, que por ejemplo, digamos, se ratifica más, sobre todo con la capacidad que tienen las personas de poder tener recursos, como particularmente el 1% más rico del planeta, que en realidad han generado históricamente más del 16% de las emisiones, por ejemplo, para el caso del 2019. O donde, por ejemplo, no solamente históricamente
el 10% más rico pues produjo el 50% de las emisiones, a pesar de que ellos van a tener muchas más capacidades de enfrentar, por ejemplo, fenómenos como el calentamiento de los océanos, el tema de los incendios forestales, el tema, por ejemplo, también de las personas que van a tener tener que emigrar, o entre otros temas particulares como la posibilidad de acceso a agua potable, entre otros. En este marco, particularmente como las respuestas que pueden derivarse de estas injusticias un poco sobre el tema climático y sus efectos, han surgido algunos puntos críticos sobre cómo podría pensarse que un problema ambiental como el climático podría darse respuesta. Entonces, han surgido tendencias como pensarse que de pronto un principio podría ser la responsabilidad compartida pero diferenciada, como saber, todos somos parte del problema, pero hay unos que están contribuyendo de mucha más proporcionalidad y eso también asigna como una distribución de cargas mucho más equitativa. Otro es pensarse no solamente la responsabilidad que tenemos actualmente, sino que ha sido histórica y adicionalmente solo pensarse no lo que ha pasado anteriormente, sino los efectos que van a tener en el futuro. Es un poco alrededor del tema de la responsabilidad intergeneracional, porque particularmente lo que nos pasa y lo que le pasa a la naturaleza es que la capacidad de asimilar la contaminación, de asimilar los desequilibrios y todo lo que hablamos como un problema ambiental, no ocurre de manera, digamos, tan rápida y progresiva. Particularmente, por ejemplo, el cambio climático, si hoy nosotros cortáramos toda fuente de emisión de gases de efecto invernadero, muy seguramente en los próximos décadas tendríamos los mismos efectos que hoy estamos viviendo, pues porque el daño ya fue hecho, ya fue causado. Y eso no solamente lo viviremos quienes estemos presentes en ese momento, sino las generaciones que van cada vez, digamos, llegando a este planeta. Adicionalmente, hay también una disputa sobre el tema de la vulnerabilidad, que históricamente han sido excluidas en la posibilidad de tener como acceso a estos beneficios, pero también como ellas se ven también mucho más afectadas, sobre todo en la posibilidad de un punto de no retorno, que como les comentaba, si se pasan esos puntos, esos límites planetarios que mencionábamos, pues muy seguramente van a salir mucho más afectadas porque no tienen las capacidades para enfrentarlo. Y ahora, pensándose no solamente en este efecto global que se puede pensar como, por ejemplo, que una isla, como la isla Marshall, que hoy en día está comprando terrenos en Estados Unidos para poderse emigrar, porque ya saben que en unas décadas pues se va a tener que inundar la isla por el tema del cambio climático, como la realidad se está alterando un poco las formas como se relacionan en el territorio. Particularmente esta foto que les comparto, esto fue una visita que tuvimos en el islote de San Bernardo, un día casual donde particularmente el incremento de temperatura en un espacio como en unas de las islas más pobladas del planeta, particularmente ya se acostumbraron incluso a tener este día a día donde el agua se sube tanto que pues particularmente ya casi que están viviendo debajo del agua. Y donde particularmente esta comunidad que no tiene acceso a la energía, no tiene acceso a servicios públicos básicos, hoy en día son las personas que más se resisten a migrar porque justamente ese es su territorio. Y pues a pesar de esa permanencia y esa histórica relación con el territorio, aún así el clima y las acciones que hemos tomado, particularmente todos, pero particularmente los que más contaminan, pues están empujando a esta comunidad a movilizarse, generando muchos conflictos alrededor de ello. Entonces, en ese sentido, han surgido unas discusiones sobre cómo la justicia podría pensarse alrededor de unos marcos donde vamos, no solamente esa distribución de beneficios de cargas, distribución de beneficios y de cargas, sino pensarnos cómo se puede aterrizar. Y han surgido algunas posibilidades que también esto se los traemos un poco también para que ustedes puedan como pensarse pues cuál es la justicia que ustedes quieren reconocer. Entonces, en este caso, la justicia ambiental podría dividirse en varias justicias. Una, por ejemplo, puede ser la distributiva, en la que decía, pues claro, si ustedes tienen un problema ambiental donde está generando más cargas que beneficios, pues la idea es saber cómo poder gestionar el conflicto para poder compensar un poco de lo que se deriva. Pero, por ejemplo, cuando si ya el daño está hecho, si ya hay unos efectos causados, ¿por qué no pensarse en unas posibilidades de restauración? Entonces, por ejemplo, en el caso de una mina, si ya se destruyó el territorio, si ya se abrió una mina que eventualmente es muy difícil de rellenar o tener otro proceso de cierre, pues particularmente porque no se logran unas medidas que restauren al menos algunas capacidades o condiciones de los ecosistemas o del territorio que están habitando de algunas comunidades aledañas. Esto pensando también incluso en cómo se logra, pues al menos reconocer un poco el efecto que se ha generado. Otra cosa ya sería, por ejemplo, pensarse que el problema ambiental, particularmente ya haya daños que no se puedan ni compensar, ni mitigar, ni
restaurar e incluso ni siquiera de sacar beneficio de ello, sino que simplemente pueda pensarse que una justicia podría ser, sí, eventualmente como Estado, como empresa, como actor particular, hice un daño en el cual, como yo no tengo la posibilidad de restauración o de pronto no es lo suficiente para poderlo lograr, pues particularmente me toca reconocerlo. Y eso es una justicia muy simbólica, pero que de alguna forma no solamente aterriza también a pensarse que pues, no podemos pasar impunes en la vida como pensando que estos efectos en realidad sí están pasando y que pues, sí están generando muchas afectaciones. Y ya existe otra justicia del procedimiento que es particularmente cómo logramos que las justicias, las anteriores, la distributiva, la restaurativa, el reconocimiento, puedan tener una posibilidad de lograrse. Y esa justicia tiene no solamente que ver con la estructura del Estado, sino incluso también con los recursos que se le asignan, por ejemplo, a afrontarlo, con la capacidad que tienen de abrirse la discusión pública en un consejo, por ejemplo, de alguna alcaldía, o incluso también en la Cámara de Representantes en un debate público, cómo se logra viabilizar una discusión que muchas veces, pues digamos, hay realidades locales que están totalmente invisibilizadas. Entonces, para ya este capítulo, y quería verificar si de pronto hay preguntas. No sé si hay alguna pregunta por acá. Pues hasta el momento en el chat no nos han dejado preguntas, han dejado comentarios, sobre todo que otro problema también grave es todo el tema de la minería ilegal, el uso de mercurio, se va a los ríos, ya como vieron en el chat, pero hasta ahora no he dejado ningún otro comentario, igual no sé si alguien quiera como abrir el micrófono. Sí, bueno, sí. Super, si no hay preguntas, igual también la idea es que esto es tanta información que la verdad sé que de pronto al final la podemos tener y está bien. O sea, también esto es un material que va a quedar para ustedes y que va a ser útil. Em, sí, entonces, un poco ya pensando en estos fundamentos alrededor de ello, creo que también parte un poco de la posibilidad de pensarnos, bueno, claro, somos actores que tenemos la posibilidad de generar decisiones que puedan estar orientados a la justicia, una justicia distributiva, de reconocimiento, de restaurativa, entre otras que podrían surgirse, porque también puede haber otros tipos de justicia. Pero entonces esto parte sobre todo de dos consideraciones. Una donde necesariamente la justicia requiere una gestión, es decir, una acción en la que tú busques no solamente políticas, estrategias, debates o espacios de discusión, para poder enfrentar esta discusión y, por ejemplo, generar un uso sostenible de los recursos o incluso minimizar los impactos de lo que ya se fue tomado, fue decidido. Pero no solamente una gestión aislada, porque es que también la gestión muchas veces puede ser una discusión entre yo con yo, digamos, por decirlo así, en la que no está respondiendo a las discusiones que deberían ser. Por eso cuando uno se piensa en resolver un problema ambiental, la gobernanza es clave, porque la gobernanza es pensada en una forma, no solamente en quienes están siendo afectados o están siendo involucrados en las discusiones, sino como ellos entre mismos colaboran para poder solucionar y abordar el conflicto. Es casi como cuando uno está en una pareja y pues uno no va a hacer una gestión solo, pues porque uno está en un conflicto entre dos personas. Y eso implica una estructura de gobernanza que no solamente sea como, oye, cómo tú te sientes alrededor de eso, sino es como, claro, cuál es tu rol, cuál es tu beneficio, cuál es tu carga y además cómo tú participas en las decisiones que tomemos alrededor de eso identificado. Y entonces esta discusión que se generó y que pues, puede aplicarse a una situación tan local como una relación de pareja o ya una situación mucho más amplia como enfrentar el cambio climático, particularmente en nuestra Constitución de Colombia se derivaron dos artículos fundamentales alrededor de ello. Uno es el artículo 79 de la Constitución Política, en la que se dijo particularmente que las comunidades tienen el derecho a gozar de un ambiente sano. Y un ambiente sano es un tema, una palabra, un conjunto de palabras muy interesantes porque lo sano quiere decir que pues trae bienestar. Y el bienestar solo es posible cuando, por ejemplo, se garantiza dos cosas. Uno, cuando hay una participación efectiva en las decisiones que puedan verse afectado, porque particularmente el bienestar también es participación y particularmente como la participación logra tomar decisiones para que podamos estar tranquilos y pues evitar el impacto ambiental, pues es una raíz un poco alrededor de la discusión.
Y otra es el artículo 80, que particularmente le dio la función al Estado sobre la planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. Esto un poco desde una visión más del desarrollo sostenible, que es cómo no afectamos los recursos presentes para no quitárselos a la posibilidad de los futuros de explotarlos, sino solo también cómo de generar ese bienestar mucho más intergeneracional, para que no se afecten, digamos, las condiciones de calidad de vida de las personas. Entonces, cuando pensamos todo este combo, formalmente lo que surge es unos principios que son necesarios también discutir. Una, por una parte, sobre cómo se toman las decisiones en armonía con la visión de Estado que tenemos como país, que es un ejercicio de soberanía nacional, pero que también hay una soberanía local que se debe respetar y que particularmente en el Estado colombiano, si bien no somos Estados Unidos en una figura más federalista, sino que en realidad somos un Estado social de derecho, pues particularmente sí se siente como un principio de la descentralización para poder tomar decisiones que puedan dialogar entre una visión nacional con una visión local. Otro principio, por ejemplo, es la gradación normativa, que es formalmente la capacidad e incluso el poder que ustedes van a tener en un futuro sobre, por ejemplo, expedir normatividad en temas de relaciones con el ambiente y los recursos, que particularmente relacionan y regulan las relaciones que entre las personas y los bienes comunes, y que particularmente tienen una implicación muy fuerte porque son hechos que dan un precedente para poder avanzar en esa solución de conflictos y demás. Y otro, el rigor subsidiario, que es sobre todo cómo se armonizan las competencias en materia ambiental, especialmente entre las necesidades que ocurren, particularmente como locales, sino también en la forma como se pueden, digamos, avanzar particularmente en la forma como se toman las decisiones o incluso en las singularidades que tienen, localmente los territorios para que no sea una decisión pues, tomada sin una consideración local. Entonces, esto particularmente también se ha derivado en otras posibilidades y algo que también es necesario, y es que todas estas posibilidades de gestión y acción, primero, pues hay una consideración sobre la posibilidad de asignar recursos solamente humanos, sino financieros y de capacidades que son necesarios abordar, y también cómo se logra en esta garantía de principios una participación ciudadana transparente que pueda lograr, tanto el rigor, subsidiario como la capacidad de generar expedición de normas y demás, pues en realidad sean más de consenso y también legítimas para las comunidades. Entonces, en ese sentido, y esto también es muy importante, está, la consideración también de pensarse cómo los problemas ambientales parten de dos bases que formalmente también en sus propuestas de gobierno tiene que garantizar, porque la Constitución como tal no solamente dijo que tenemos el derecho a gozar de un ambiente sano y que el Estado debe regular la planificación de los recursos naturales, sino que consideró que, por ejemplo, si bien nosotros permitimos como Estado garantizar la, propiedad privada, no obstante, esta no puede estar encima del interés general. Y eso es quizás un principio base porque entonces lo que dice la Constitución es que no solamente apuesta por una, digamos, capacidad de beneficio individual, sino que también un beneficio social mucho más amplio. Pero esto le sumó y entendió, de hecho, pues nuestra Constitución, de hecho, es muy joven, pero un poco yo creo que por la presión también global que está generando todas estas crisis, que esta propiedad, social o esta función social no podía desligarse de la función ecológica, sobre todo alrededor de que si se afectaban sus capacidades de resiliencia y de capacidad de asimilar, los impactos que están recibiendo por la humanidad, pues eventualmente no podía ni siquiera existir la función social. Y por eso entre las dos es clave pensarse que la función ecológica y social de la propiedad como tal tienen que estar orientadas a un interés general, pero también a los límites, sí, de la ecología y de la naturaleza como tal. Entonces, esto es básico sobre todo para poder responderse, porque si en un momento ustedes se enfrentan, por ejemplo, al tema de las basuras, que es que me quedó sonando como el caso, las basuras no pueden pensarse que, por ejemplo, por ser un tema de propiedad horizontal, necesariamente se prive, por ejemplo, o se priorice la propiedad privada solamente el caso de este lugar, sino que pensarse como cuáles son los impactos que derivan no solamente en el lugar por el tema de los residuos, sino también toda la cadena que viene después de su desplazamiento, incluso cuando ya se compró, pues las cosas que se generaron o que se desecharon. Y eso es particularmente necesario, sobre todo pensárselo en temas de justicia. Ahora, Diego, un, ahí te iba a sí, decir que estaría en el chat que dice que en Bogotá al parecer se están construyendo edificios hasta de 20 pisos
que en muchos casos no están teniendo en cuenta la cantidad de agua por habitantes, además no se están respetando los humedales, lagos, pues que estos son riesgos que más adelante podrían desencadenar en inundaciones o sequía. Creo que tiene que ver ahí con lo que estabas mencionando. De acuerdo. Y eso ahorita lo vamos a ver y eso es muy interesante porque todo esto, es que es decir, los problemas ambientales desde el derecho se han tratado como de estandarizar un poco para entender que pasan varias cosas. Una es que desde la Declaración de Río, que es un instrumento vinculante para nuestro marco nacional, porque es una especie de tratado internacional que nosotros suscribimos y que muchos países más alrededor del mundo suscribieron, se pensaron unos principios donde se podría orientar el derecho ambiental y cómo se podría enfrentar. Entonces, el primero fue el principio de la responsabilidad de la reparación por daños ambientales. Y este particularmente era pensarse que no solamente el efecto causaba un daño a una persona puntual, sino que venía una cadena de efectos que puntualmente tenían que tener un responsable para que reparara y sobre todo una forma de poder compensar el daño generado. Después de eso, otro principio que se derivó fue el principio de precaución, que ahorita lo vamos a ver cómo funciona y cómo ejerce, sobre todo porque el principio de precaución, a diferencia del de prevención, es que uno aplica el de prevención cuando no sabe el daño que va a generar, mientras que el principio de precaución es cuando hay incertidumbre científica o cuando hay posibilidad o sospecha de daño. Y eso es clave, porque especialmente para las soluciones que se están ofreciendo y para todas las discusiones y el avance tecnológico que se está generando, pues hay una disputa sobre pues, qué aplicar. O sea, espero a que me generen el daño para poder tomar prevención, o mejor espero, más bien, confirmo o hago sospecha de la duda del daño para no tener que ver los impactos que de pronto se derivan. Otros principios que se derivaron y que también pueden ser citados incluso en su argumentación jurídica cuando vayan a hacer normas, cuando vayan a hablar en público, cuando puedan tener estos espacios de decisión, es el tema del principio de la participación ambiental, no solamente porque está constituido en la constitución política, sino también porque es un principio global en el que pues particularmente también garantiza la toma de decisiones, sobre todo en el fin del ordenamiento territorial, del manejo de los bienes comunes o incluso también de las decisiones de la distribución de beneficios y cargas que puedan tener. Y otro, que esto es particularmente necesario y esto también es una reflexión que ustedes deben asumir muy, muy seriamente, es que en el derecho ambiental, una vez ustedes han establecido unos estándares y unas acciones puntuales, la idea es que nunca tomen decisiones que sean regresivas. Y eso es puntualmente porque cuando ustedes toman decisiones que van en contra del funcionamiento del ecosistema en contra de las capacidades de la sociedad o en contra, digamos, de la distribución de beneficios, lo que puede pasar muy seguramente es que estén afectando derechos fundamentales que son esenciales y que por lo cuales eh, eso fue una de las razones por las que se estableció una norma, porque la idea era justamente evitar eso. Pero ya encontraremos que incluso cuando se crea la norma, pues hay muchas disparidades. Veo la mano de ocupar la política, levantar. Y ese es Santiago. Santi, no sé si quieras decir algo. O la levantaste por error. Sí, por error, qué pena. Listo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, listo. Sí, sí. Entonces, Sí. Sí. Muy bien. súper. Entonces, solo quería advertirles que tenía un tema laboral que cubrir y estoy en carretera, entonces veo que mi computador está un poquito bajito de energía, entonces voy a darle hasta donde pueda y ya me conecto si acaso si me perdiera o algo así, pero no, o sea, tengo una toma muy cerquita y está todo bien. Pero pues aquí yo pues estoy pendiente de la batería. Entonces, todos estos fundamentos, todas estas perspectivas del derecho, las formas como la gestión, la gobernanza, la participación se mezclaron. Eh, Hoy en día tenemos unos vacíos muy importantes que nos están mostrando unas situaciones que como humanidad nunca nos pensamos. Y la verdad es que, claro, cuando, por ejemplo, no sé, un caso, cuando Cerrejón en La Guajira llegó al país y a Mina, nadie se pensó, por ejemplo, que, no sé, por un conflicto bélico, por una situación de crisis económica o porque hallaron otro carbón de mucha mejor calidad, pues esa mina podía cerrar. Muchas veces tampoco pensamos que pensando en una lógica de, pues si yo estoy en un territorio y yo hago uso de ese territorio del suelo,
podía haberse una disputa sobre por qué el Estado debe usar el subsuelo y yo no puedo ser parte de esa decisión sabiendo que yo uso el suelo en el cual está encima del subsuelo. O incluso también unas discusiones que son supremamente innovadoras, como el tema de cómo así que la Amazonía captura emisiones que luego le sirven a otro país para compensar o demostrar que están teniendo una acción climática. Entonces, lo que ha pasado es que el derecho ambiental ha tenido unas posibilidades de innovación tan amplias y tan peligrosas de alguna forma, que hoy en día en Colombia tenemos unas discusiones muy latentes que tenemos que abordar y que particularmente, y se los digo sin pena, porque trabajé allá y porque lo sé muy bien, es que nuestro Congreso lleva décadas sin querer discutir unos temas apremiantes que si no tomamos decisiones ahorita van a ser muy difíciles de solucionar y vamos a perder toda capacidad de maniobra. Entonces, de ahí vamos a partir de una cantidad de temas como lo ven en la pantalla, que va a ser muy difícil, digamos, entrar a profundidad, pero que se los traigo también porque pueden ser también banderas que ustedes pueden liderar si ustedes se sienten identificados y también son corresponsables un poco con la discusión pendiente que hay. Entonces, uno de los vacíos que ahorita tenemos es el tema de las consultas populares. El tema de las consultas populares es un tema muy difícil porque era un mecanismo de participación reconocido en la Constitución, que era la posibilidad de decirle a las personas como, claro, si usted no está de acuerdo con una iniciativa o con un proyecto, usted tiene la posibilidad de levantar una consulta popular de entre varias personas, hacer una pregunta sobre si quiere o no quiere tal proyecto. Esto particularmente por la tendencia que hubo políticamente como de varios gobiernos, las consultas populares fue un mecanismo de resistencia para muchos. Y, y eso también se debía pues porque venía todas esas narrativas de una locomotora minero-energética que iba formalmente a desplazar muchas comunidades, si bien iba a traer muchos beneficios y posibilidades de desarrollo para unos, iba a tener muchos impactos para otros. Y entonces las consultas populares empezaron a alborotarse y a generarse con mucho más frecuencia hasta que la Corte Constitucional recibió una demanda en la que se preguntó si el Estado es dueño del subsuelo, ¿por qué las comunidades están decidiendo algo que en sí están decidiendo algo cuando en realidad ellos solo pueden decidir por el uso del suelo? Entonces, eso hizo que se generara una sentencia que fue muy interesante porque no solamente reflexionó sobre la ocurrencia y el principio de concurrencia entre las competencias entre el Estado y los entes locales, sino que se dijo, pues es que ese no es el mecanismo ideal de participación. Y desde entonces tenemos un mecanismo menos de participación que abrió una discusión sobre, pues bueno, si las consultas populares no es la forma de regular esto, ¿cuál debería ser el camino? Y entonces, particularmente hoy, puntualmente, Colombia, no solamente, a pesar de que se dice que tenemos muchos mecanismos de participación, la Corte reconoció en ese entonces que teníamos una carencia de mecanismos que no solamente permitiera un proceso de consulta, que la consulta es como decirte, oye, ¿estás de acuerdo o no? Sino de consenso. Y el consenso es un tema de consenso y de consentimiento es un tema muy, muy profundo porque quiere decir que tú no solamente te dicen como si estás de acuerdo o no, sino que tú das el permiso para poder aceptar esos beneficios y cargas que se derivan. Entonces, hoy en día, por ejemplo, la Corte dijo, el Congreso tiene que regular nuevos mecanismos ambientales de participación que puedan dar solución a este problema y a otros más que nos están respondiendo. Y esta es la hora que no tenemos un marco alrededor de ello. Otro tema de los que se están hablando y que también nos tienen preocupados es el tema de las empresas. Las empresas particularmente en toda esta visión que nosotros tenemos sí, neoliberal, también pensaba un poco en la apertura de mercados, en la posibilidad de inversiones en el Estado, en las posibilidades del desarrollo. Claramente y es algo como muy habitual que cuando tú quieres que algo pase, pues tú de primerazo no les vas a poner barreras, no les vas a decir, oiga, pero es que usted tiene responsabilidad con esto, no, o sea, tú no le vas a hacer eso. Y particularmente el Estado colombiano ha llevado muchas décadas donde principalmente los estándares de debida diligencia, o sea, de las acciones que deberían hacer las empresas para garantizar derechos y no vulnerarlos, por miedo a que de pronto se vayan o que no hagan inversiones, pues no han creado mecanismos garantes que te sirvan para el Estado para proteger sus intereses, sino de las personas que están siendo afectadas en estos proyectos. Entonces, hoy en día, a pesar de que tenemos estándares, tenemos medidas, tenemos unos marcos quizás de alcance flexible, estos no son vinculantes. Y hoy en día se está discutiendo y también, incluso con el punto anterior, hay iniciativas
que pues, son de hecho tan convocadas y tan preocupantes que las hacen las mismas comunidades y sociedad civil, porque como no se les ha dado respuesta, pues están generando propuestas alternativas. Ese es el caso, por ejemplo, del proyecto de ley de derechos, perdón, el proyecto de ley de empresas y derechos humanos que radicaron hace una semana y que tiene todo un marco donde reafirma cuál es la responsabilidad empresarial y cómo debe ser garante de derechos, principalmente esas actividades. Otro proyecto de otra iniciativa que normalmente ya lleva 5 veces que se discute, y bueno, ni siquiera, que se radica y no se discute y que se cae porque no está la posibilidad de lo que les contaba el Congreso de abrir esta discusión, que es el proyecto de democracia ambiental que también se está discutiendo. Esos dos están particularmente conectados. Hay otras discusiones como el tema de prohibición de fracking y yacimientos no convencionales, que el fracking, pues como saben o de pronto han escuchado, es una técnica de fracturamiento hidráulico que trata de extraer combustible de rocas que particularmente no son fáciles de extraer. Y esto se hace en yacimientos no convencionales porque los convencionales son mucho más fáciles de extraer que los no convencionales, para dar un resumen muy rápido sobre qué implica esto. Aquí en esta particular discusión se está discutiendo el principio de precaución, porque entonces la pregunta acá es, como Estado, como Congreso, como entes locales, ¿estamos dispuestos a asumir el daño que implica una actividad de estas, que pueden consultar ampliamente qué impactos tiene una actividad de estas, sobre todo por su intensidad energética y también económica e incluso ambiental? ¿O tenemos el principio de precaución de decir, no, pues como hay sospecha de daño, mejor nos abstenemos? Y eso ha sido una disputa muy grave porque entonces desde el Consejo de Estado hasta el Congreso de la República han tenido el caso en sus manos donde puedan decir sí y no al fracking, pero aún no hay un consenso porque de alguna forma, eh, sí, las pruebas o las cargas o los poderes pues no están equilibrados. Y eso es una discusión que, a pesar de ser una bandera política de este gobierno, incluso tampoco ha podido sacarla adelante, bueno, como otras reformas, Santiago, tristemente. nos preguntan ahí en el chat de qué manera el Tratado de Escazú contribuye a la justicia ambiental. Buenísimo, Cristina. Esa es excelente pregunta porque ahorita iba para allá, pero si quieres me adelanto porque en realidad está muy conectado. El tema del acuerdo de Escazú es una discusión que se tuvo a nivel regional por mucho tiempo, en la que particularmente lo que se dijo es como, claro, están llegando un montón de empresas a nuestros territorios a tener un uso, pero pues hay una conflictividad muy latente. O sea, Latinoamérica es particularmente de los continentes del mundo donde más defensores hay amenazados, donde son asesinados, donde además también hay una disparidad de distribución de beneficios muy fuerte. Eh, y entonces dijeron como a nivel regional, como venga, hagamos un acuerdo que regule pues, los derechos de acceso. Los derechos de acceso es la participación ambiental, el acceso a la información, el acceso a la justicia y un capítulo especial sobre defensores. Esto cuando se hizo tenía que sentar un piso normativo, porque claro, el derecho, por ejemplo, que nosotros tenemos al acceso a la justicia es muy diferente, por ejemplo, en Chile, que tienen otra concepción jurídica, por ejemplo, justicias especiales en temas ambientales. Por ejemplo, en el acceso a información, nosotros tenemos una ley de acceso a la información en países como Nicaragua, como, no sé, El Salvador, donde pues, hay ahorita unas dictaduras muy fuertes, o en Perú incluso, pues ellos, el acceso a la información es demasiado precario. Nosotros al menos tenemos digamos, la garantía que nos respondan en 15 días. Allá no hay garantía que te respondan. Entonces, el acuerdo es que a su hijo, como establezcamos un piso de participación, de acceso a la información y de justicia y defensores, y lancémoslos para que sea un acuerdo regional, saber que tenemos esa garantía de derechos. Cuando llega el acuerdo escaso a Colombia, lo que se discutió y se debatió es como, pero pues tenemos todos esos derechos ya reconocidos. Pero hay cosas del acuerdo de Escazú que tienen cosas muy buenas, como el tema de la atribución de la carga de la prueba. Que eso particularmente hoy en día para una comunidad es demasiado difícil, porque cuando llega un proyecto, entonces en una consulta previa lo que se le dice a la comunidad es, bueno, pruébeme qué daño se les va a causar. Y la comunidad con un estudio de más de 3.000 páginas diciendo, pues yo en qué momento voy a estudiar esto. Entonces, esa posibilidad de cambiar la prueba, una cosa beneficiosa para el país. Pero no obstante, ¿qué pasó? Una vez, como todo acuerdo internacional pasa por el marco de la revisión de la Corte Constitucional muy sabia, también pensando en lo que había decidido sobre el tema de las consultas populares, dijo, pues muy bonito el acuerdo, lo aceptamos, lo recibimos, no obstante,
solo el Congreso de la República es el garante de regular cómo se aterriza el Acuerdo de Escazú. Entonces volvimos otra vez al inicio. ¿Qué tiene que hacer el Congreso? Regular nuevos mecanismos de participación ciudadana, derechos de acceso que garanticen o reduzcan, eh, bueno, garanticen derechos, pero reduzcan la conflictividad socioambiental. Entonces, eso es otro tema que, por ejemplo, los que están en la Cámara de Representantes y que están optando por ese cargo, el acuerdo de Escazú ahorita no les servirá mucho porque tienen que ustedes crear los mecanismos para probarse y que sirva como garantía de ese ejercicio. Hay otro capítulo de los defensores ambientales que ese sí puede avanzar un poco por su cuenta, pero que también, incluso para grandes reformas, sí requiere otros temas. No sé si haya dudas de ese punto. Yo creo que no, creo que con esa respuesta ahí ya respondiste a la duda que tenía Cristina. Pues creo que podemos Sí, avanzar. sí, claro, sí, ya. Gracias. Listo, súper. Súper, Igual recuerden que si tienen dudas o algo, pueden dejarlas ahí en el chat y yo estoy pendiente. súper. Muchas gracias. Entonces, bueno, esta diapositiva es de hecho un poco larga, pero yo creo que es como el centro un poco de la discusión y que nos sirve mucho. Entonces, particularmente, ya pasando de esos temas de participación, entonces estábamos en el tema de fracking, que principio de precaución o no, o asumimos el daño y cada quien verá cómo se logra sostener. Regálenme 2 minuticos. Es que estoy mirándole la batería, qué pena. Regálenme 2 minuticos y ya vuelvo con ustedes para continuar este charla y también aprovechen si quieren y pueden tomar un cafecito o algo porque sé que también ha sido mentalmente muy intenso. Listo. Entonces, mientras Santiago ahí termina como de solucionar los problemas, yo aprovecho también para recordarles todo el tema que tenemos de la agenda política, de este tema de la plataforma, de por ejemplo la plataforma tiene disponibles todos los contenidos. Yo sé que ustedes han tenido problemas para ingresar y por eso desde el programa nos estamos pensando hacer una sesión particular para explicarles todo el tema de la plataforma, cómo pueden ingresar, dónde pueden encontrar como toda la información, en fin. Entonces, una vez definamos esa fecha, se las hacemos saber para que pues se puedan conectar a la clase y entender pues también un poco más cómo funciona este tema. Pero pues por ahora hacer énfasis en todo el tema de la agenda política, es importante que lo vayan revisando y que vayan pues, como, teniendo en cuenta este formato. También aprovecho para recordar el tema de los encuentros presenciales. El 23 de agosto es en Barranquilla y Bogotá. Entonces, para que lo tengan ahí presente, en 30 nos vamos a ver acá en Cali. Entonces, dejo ahí como las fechas, igual les van a estar llegando las invitaciones a cada uno de los niños como siempre, para que ahí pues sus coordinadores confirmen la asistencia. Y listo, creo que eso era como algunos anuncios que quería. No sé si alguien tenga alguna duda. Dale, María Claudia, dale. Vivi, una pregunta. El encuentro en Bogotá el 23 y el 30 en Cali, ¿los temas son iguales o son diferentes? Son exactamente los mismos, sino que por Ah, temas bueno. logísticos hacemos pues primero dos eventos un fin de semana y luego el otro fin de semana. Los otros días. Ah, ok. O sea que los de Cali asistimos acá, que nos queda, no tenemos que ir a Bogotá. No, 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 por eso Ah, ok. cada uno se queda en el nodo que se le asignó. Ok, muchas gracias. Listo, listo.
Listo. Creo que ya Santiago está volviendo. Si algo Santiago tiene su micrófono para. Si de pronto necesitas que te ayude a compartir la pantalla, puedo hacer eso. Hola, ¿y me escuchan? Sí, eso está. Súper. Entonces, espérame un momento. Listo. Listo, ¿y me escuchan bien? Sí, ahora. Súper. Está perfecto. Les vuelvo. Y en el chat están dejando también algunos comentarios. Voy a leer este que nos dejan Iber Acosta. Dice una inquietud en La Guajira, se piensa abrir una nueva mina de carbón más al sur en la comunidad de Cañaveral. También está un manantial que es la fuente de agua de la comunidad y pues es su razón de ser de la población. ¿Cómo el mismo gobierno colombiano puede ayudar a esta comunidad? ¿Qué se puede hacer para frenar dicha mina que dañaría todo el ecosistema? Sabiendo que ya se tiene la experiencia del Cerrejón, se movió el río Bruno y la Drummond en el Cesar movió el río Calentí. Buenísimo, Niver. De hecho, es muy interesante porque un poco para también avanzar con la discusión del tema de prohibición de fracking, ahí también se aplica un poco el tema de no solamente el tema de principio de precaución, sino también prevención, pensándose de pronto en un contexto más internacional. Pero bueno, yo sé que aquí también quería como una intervención de un compañero que me está acompañando, que también me parece muy valioso. Si quieres contar un poquito qué piensas sobre ese punto. Sí, hola, muy buenas noches a todos. Juan Camilo Flores, ingeniero ambiental. Sí, yo tenía, digamos que, para incluir allí en relación con el principio de precaución y prevención, el cual es muy válido, que en su momento también el gobierno nacional adelantó unos proyectos pilotos de investigación, los cuales pues buscaban poder identificar todos esos impactos sociales, ambientales y económicos en el territorio en el marco del fracking.
digamos que por el nuevo gobierno, y también es muy válido, pues se detuvieron como todas estas acciones. Sin embargo, creo que es un proceso muy válido para poder mencionar en este espacio en el cual se buscaba pues identificar científicamente cuáles eran esos impactos que se iban a generar para que así la Corte pudiera tomar al final una decisión en el país si poder aprobarlo o vetar del todo pues la actividad en el país. Gracias, Santi. Dale, gracias, Juan. Bueno, eso de hecho lo vamos a ver un poco en esta perspectiva con los otros temas, porque particularmente en el caso del tema de fracking, la discusión ahora es un poco cómo estos principios de derecho internacional se podrían aplicar al contexto local, ¿no? Entonces, si uno se cierra solo a la discusión del caso colombiano, en este caso sería la aplicación del principio de precaución, porque es como si hay sospecha de daño, mejor prevenirlo. Pero en el caso de los pilotos de fracking, que eso es una discusión que también les invito a darla, porque de hecho ahorita está muy vivo, candidatas como Claudia López, como Vicky Dávila, bueno, gran parte como de los que están como un poco más alrededor de actividades extractivas, eh, digamos, llaman a que se convoquen a estos pilotos por las condiciones locales un poco de la situación, pero citan mucho los casos de otros países como el tema de Estados Unidos, el de Argentina, que tienen como proyectos de fracking en curso, pero que también hay particularmente en estos dos casos de estos dos países que tienen ahorita unas potencias de gas porque tienen esos recursos de fracking, pero con unas, digamos, desventajas que también les invito a consultar. Hay una disputa sobre todo cómo qué implica esa consideración de esos impactos externos en otras partes del mundo en una relación local, por ejemplo, y muy diferente en el caso, por ejemplo, donde se piensan hacer, que es, por ejemplo, en el Magdalena Medio, donde las conexiones de los acuíferos son mucho más complejas y, bueno, tienen como unas disparidades alrededor de ello. Y que entonces, insisto un poco la pregunta, como si hay sospecha de daño, queremos verificar que el daño es posible y que es mitigable, y si no es mitigable, entonces, ¿quién es el garante de tomar esa decisión? Entonces, justamente un poco para también avanzar en esa conversación, están otros temas que de hecho se conectan también al punto que nos traía Neighbor, que es el tema, por ejemplo, de los pasivos ambientales a perpetuidad o incluso también el tema de la reforma al Código de Minas. Si bien nosotros hace 2 años nosotros iniciamos una discusión sobre cómo se tipifica un pasivo ambiental en el país, era una discusión muy, muy grave pensarse quién era el responsable de ese pasivo. Entonces sacamos una ley que lo tipifica y le da como dientes al Estado para saber cuáles hay, pero no obstante no hay una ley que garantice cuáles son los responsables y cómo poder mitigar esos pasivos. Y a esa discusión hay un tema mucho más apremiante y es que hay actividades extractivas que tienen unos impactos que no pueden nunca solucionarse. Caso, por ejemplo, el tema de las aguas de escorrentía en una mina, por ejemplo, de carbón, donde pues eventualmente en una mina va a llover y esas aguas hay que hacerle una gestión porque si se filtran o se conectan con acuíferos profundos van a hacer un grave daño sobre todo a las personas que dependen de aguas subterráneas para suministrarse agua potable. Y eso es una conversación que nosotros como país lo estamos iniciando apenas, sobre todo porque pues tenemos minas abiertas que tienen como estos problemas de, digamos, como de pensarse si se cierran o no. Pero, por ejemplo, en países como en Alemania, que ellos ya salieron del carbón en su matriz energética, digamos, de explotación como tal, no de consumo, porque siguen consumiendo carbón, ellos hoy en día, por ejemplo, pagan millones de euros para compensar esos pasivos que, pues, finalmente les quedó, le quedó al Estado y no pueden mitigarlos ni enfrentarlos como tal, porque pues son a perpetuidad, son constantes en el tiempo y que sí o sí tienen que seguir gestionándolos. Entonces a esa discusión no se aborda. Y eso se une al tema de una discusión que también se ha aplazado mucho, que es el tema del reforma al Código de Minas. La reforma al Código de Minas ha tenido una historia también donde se ha caído la reforma ya, pues digamos, se aprobó una reforma hace un par de años, pero que la Corte Constitucional la cayó por vicios de procedimiento y otros temas, y que particularmente hoy en día tienen unos marcos demasiado débiles, particularmente sobre todo en los proyectos de transición, eh, donde, por ejemplo, en el caso de Cerrejón, que es una de las minas más antiguas de Colombia, no tienen, por ejemplo, la necesidad de tener una licencia ambiental, pues porque en su entonces esa licencia ni siquiera se consideraba en el marco nacional normativo. Y particularmente hay un vacío jurídico de cómo particularmente estas minas y estos proyectos que tienen régimen de transición, tienen también responsabilidades para asumir los pasivos y los daños que dejan una vez cierran.
Ahora esto, hay otra conversación que está también carente de dueño y que también los embalotona mucho, por favor, asumir estas conversaciones difíciles, pero que son muy importantes, que es el tema del cierre y salida minera. El tema de cierre y salida minera, para nosotros particularmente, incluso para la región latinoamericana, era una discusión muy lejana, sobre todo porque, pues particularmente en las minas que tenemos como de carbón, de oro, de cobre, entre otras, pues tenemos muchos yacimientos. Pero lo que no contábamos era que iba a haber tantas reformas geopolíticas en el mundo y que también particularmente la transición energética que llaman también iba a generar un desplazamiento de consumos de combustibles como el carbón que formalmente no íbamos a tener o que pensamos que íbamos a tener de por vida. Y entonces, por ejemplo, no sé si han escuchado el caso de Prodeco, de esta empresa en el Cesar, en el que se va del país y entonces esta empresa se va, genera un debate, es un escándalo porque literalmente le dice al Estado como, mira, ahí están los títulos, usted verá qué hace. Y el Estado, sin dientes y sin ningún marco anterior, dice, pero ¿qué hago? Y entonces esto, particularmente para muchos expertos, lo que se consideró la salida del Prodeco no fue un cierre y una salida, sino fue un abandono. Y eso, abandono, pues esa es una carga que asume el Estado y que eventualmente nosotros estamos pagando. Entonces la pregunta ahora, por ejemplo, con el caso de Cerrejón, es ¿qué va a pasar ahorita que Cerrejón anunció que su plan de cierre, que era para el 2035, adelantó al 2030 y hoy en día está incluso hablando sobre la posibilidad de cierre en el 2027 y donde aún no tenemos garantías ni marcos normativos que garanticen que la empresa como tal va a ser un cierre, es decir, va a dejar liquidadas todas las actividades que tiene y van a generar actividades de restauración y compensación, y la salida donde entrega títulos y deja saneado el territorio de alguna forma legal, política, comunitaria, culturalmente después de todos los impactos que han causado. Esta conversación va unida y bueno, también se piensa mucho como que implica una reparación de un daño ambiental como podría ser. Ya hay otros temas que eso sí son más difíciles de tejer, pero pues de alguna forma los abordo porque también es una discusión que está muy, quizás, ¿cómo decirlo? Son marcos que nos han funcionado, pero que hoy particularmente nos damos cuenta que, digamos, han funcionado porque ha beneficiado a algunos y de alguna forma también ha beneficiado a otros, pero de alguna forma están generando una presión muy fuerte en el Estado. Y esos temas son, por ejemplo, el tema de la reforma de los servicios públicos. Nosotros desde el 1994 y 93 sacamos leyes sobre el tema de cómo funcionan los servicios públicos. La Constitución dijo que los servicios públicos debían garantizarse a través del Estado. O sea, el Estado es garante de la prestación de los servicios públicos, pero que lo puede hacer de dos formas. Una a través de empresas privadas u otra a través del manejo comunitario de las personas. Entonces, normalmente nuestros marcos han estado centrados más en la parte privada y lo que está generando hoy en día es que, por ejemplo, gran parte del presupuesto del Ministerio de Minas y Energía se vayan, por ejemplo, a subsidios para compensar la energía eléctrica que en muchos casos los estratos 1, 2 y 3 no tienen capacidad de pagar. Otro es el caso, por ejemplo, del Fondo de Estabilización del Precio de la Gasolina, donde también tenemos un hueco fiscal inmenso, donde el Estado fue el que subsidió ese fondo y hoy en día estamos sufriendo eh, incremento de precios, bueno, la inflación, por una decisión que pues ha, digamos, sostenido el mismo precio por un tema más también de dependencia internacional, pero que de alguna forma no está yendo, digamos, a las personas más vulnerables que deberían recibir un acceso a este recurso, por ejemplo, o incluso lo que implica que el Estado esté destinando muchos más recursos a esto que, por ejemplo, a garantizar otros derechos fundamentales como la educación, la salud o, bueno, otros más. Entonces eso llama mucho a una reforma de los servicios públicos, sobre todo también ahora pensándose en una transición energética. La transición energética, que ya lo vamos a ver, es un llamado, digamos, del mundo un poco para poder, eh, sí, enfrentar la crisis climática, pero también poderle dar un poco la vuelta a lo que está pasando de manera como en la geopolítica del mundo. Y eso particularmente también ha implicado una discusión muy latente sobre qué implica transitar de un combustible, por ejemplo, los fósiles, a uno más renovable, sobre todo en temas, por ejemplo, de ordenamiento. Entonces, eso tiene que ver, por ejemplo, con las servidumbres, con el uso del suelo, por ejemplo, en zonas de áreas protegidas, en territorios colectivos, en territorios indígenas. Eso es una discusión muy latente porque la presión que antes generábamos en el subsuelo hoy en día se traduce y se transforma a la presión al suelo.
Y si bien tenemos ahí un derechos muchos más garantizados en participación, al menos en ese ejercicio, aún así hay muchos marcos vacíos que no dan la filigrana que necesita una discusión, por ejemplo, dónde poner una granja solar o dónde, por ejemplo, poner un parque eólico, que eso es lo que está ahorita enfrentando La Guajira en este momento, donde muchos proyectos eólicos están entrecruzados entre áreas protegidas, entre territorios, por ejemplo, las comunidades guayú, o incluso en áreas marinas donde tienen unos impactos gravísimos, por ejemplo, para la fauna, como pueden ser eh, los flamencos y otras especies y polinizadores que viven en esta zona. Adicionalmente a esto, hay una disputa sobre la apertura a nuevos extractivismos, y ese es el caso, de hecho, que nos menciona Neiber en Cañaverales, que particularmente lo que está diciendo un poco la tendencia económica es que Colombia no tiene un juego o no tiene la capacidad para poder competir debidamente en el mundo del carbón. Y eso ya lo vimos porque Prodeco incluso sale es por esa decisión, no sale porque se haya quebrado o demás, sino es porque dice el carbón que estamos sacando no es de buena calidad, no está compitiendo con el de China o el de otros países. Entonces tenemos que salir de las actividades económicas que tenemos acá en el país. Y eso particularmente también es otro punto de tensión, porque en el caso de Cañaverales, el proyecto han hecho de todo para poderlo sacar adelante, pero por suerte hay como unas figuras que están protegiendo, pero no solamente hay una preocupación en que pues, se puedan vulnerar derechos de acceso o participación en este caso, porque incluso pues, hay unos territorios étnicos que, pues, especialmente las comunidades afro de Cañaverales, sino que además afecta muy profundamente las raíces y las formas como se relaciona un territorio agrícola, históricamente agrícola, pues que el sur de La Guajira es como la despensa de los alimentos de toda La Guajira, a pensarse que a menos de 10 metros, 10 kilómetros del casco urbano va a haber una mina que va a aniquilar toda esa posibilidad de subsistencia. Eh, entonces, bueno, esas son unas discusiones ahí que también están vacías de pensarse y que incluso también disputan entre qué se debería priorizar, un uso por tendencias de uso de suelo más agrícolas, por ejemplo, para comunidades altamente vulnerables como vienen cañaverales, o abrir una mina que particularmente pues tiene unas implicaciones totalmente diferentes. Otros temas, y para mirar el tiempo, es eh, el tema como climático ambiental, que eso también tiene una filigrana muy dura, y es como el tema de las emisiones que estamos generando, particularmente por las transformaciones que generamos de energía y materia, no solamente están afectando el clima, sino también están afectando nuestra calidad del aire, que eventualmente se traduce en salud pública. Entonces, es muy interesante porque cuando se escucha sobre temas de cambio climático, y eso también lo vamos a ver en los debates, siempre va a salir. Colombia no contribuye en nada al cambio climático. El 0.0.4, el 0.01, cada uno tiene su porcentaje, cada uno tiene su dato, pero no obstante, aquí, digamos, desde la perspectiva desde justicia y desde derechos, lo que no se ha aterrizado a la discusión climática es que la emisión de estos gases de efecto invernadero, así sea mínima, cuando tú generas una emisión, no hay un estándar mínimo que diga, por ejemplo, si el impacto o el desecho contaminante tiene un efecto en la salud. Es decir, o sea, cualquier límite permisible de contaminación en calidad del aire genera un efecto en salud. Y eso es muy latente porque entonces si nos reducimos a esa discusión, claramente hay un montón de personas que están muriendo por enfermedades conexas a temas de calidad del aire y que hoy en día los estándares que tenemos de permisividad de emisiones son demasiado permisibles, sobre todo incluso versus los que tiene la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que en muchos casos son digamos, estándares que pues también indican, o sea, la idea no es llegar al estándar mínimo, sino es ojalá evitar cualquier emisión porque pues tiene un efecto. Eh, Y bueno, y otras discusiones muy premiantes, sobre todo en algo que parece a veces como muy hipotético. Uno es el tema del desplazamiento por temas ambientales o climáticos, que es una conversación que recientemente la Corte Constitucional abrió y dijo por un hecho que ocurrió en un pueblo, creo que fue por un tema de inundación, donde dijo que la omisión del Estado en responder ante esa omisión de responder a ese caso, particularmente lo que generaba era un desplazamiento en el que no solamente se atribuía por condiciones ambientales, sino que también el clima estaba involucrado, o sea, reconoció la movilidad climática formalmente. Y entonces mandó al Congreso a decir, bueno, si esto ocurre y está ocurriendo particularmente en Colombia, una cosa que pensábamos que solo afectaba a las islas y que era por allá en otras partes y demás, mandó al Congreso a reglamentar o regular un poco cómo
podía el Estado responder a estos fenómenos. Y eso es otra conversación demasiado difícil porque también, como ustedes saben, si no más la discusión de migrar a Estados Unidos es tan compleja, pues imagínense cómo es reglamentar una migración interna o externa del país en estos fenómenos que están generando mucha presión en los ecosistemas. Y otra que es también muy ambigua es el tema de los mercados de bonos de carbono. El mercado de carbono como tal es un sistema hipotético de contabilidad de emisiones que en teoría la idea es como que los que tienen capacidad ecológica y de biodiversidad más amplia pueden compensar las emisiones de los países que mayor cantidad de emisiones tienen. Pero eso en el papel suena muy bonito, pero en la práctica hay unos requisitos y estándares demasiado fuertes que cumplir. No solamente porque cuando se calcula la forma como el ecosistema captura esas emisiones es muy disparejo de un kilómetro a kilómetro, también puede generarse unos problemas de doble contabilidad y no solamente eso, también unos tratos injustos que incluso también la Corte ya reconoció en el caso de una comunidad en la Amazonía en la que dijo que una empresa que vendía bonos de carbono les hizo firmar un contrato en el que no solamente era para poder acceder a los bonos de carbono que podían tener el ecosistema que tenía esta comunidad, sino que también les dio el derecho, el contrato, a usar su territorio de manera eh, indebida cuando pues ese es un territorio autónomo. Y eso tiene una conversación demasiado difícil porque entonces no solamente es el fenómeno futuro de lo que implica esa compensación, es quién se beneficia de esa plata, cuánta llega, porque las comunidades deben ser parte de eso, pero no son de hecho las que negocian con esos bonos, entre otras, sino también cómo pueden ser unos mecanismos para expropiar a las comunidades de sus territorios. Y que, bueno, para aquellos que no tienen esa garantía de derechos colectivos o étnicos, pues es mucho más complejo. Y otra también es un poco eh, la disparidad de dos cosas. Una, como el tema de la transición energética va como en contravía o cómo se contradicen. Hoy en día tenemos dos leyes que son demasiado interesantes porque en una ley que es la ley 2099 del 2021 dice que, eh, bueno, mentiras, esa no es, es la 1715 del 2014, dice que el país debe avanzar en la electrificación de buses de transporte público casi al 80%, ojalá al 2030, pero en la ley de masificación del gas, que es la ley 2199, si no estoy mal, del 2021 también, esa, por ejemplo, estableció que, que los transportes públicos debían tener el 80% a gas. Entonces, como tomador de decisiones es muy ambiguo cómo se crean dos leyes que pensando en un mismo objeto como de acción, que es el transporte público, esté contrariado en pensarse, ¿o qué hacemos? ¿80% gas o 80% eléctrico? Y eso es una disparidad que nadie ha resuelto, incluso el gobierno tiene ahorita un problema por ello, porque entonces cuando alguien le pregunta por lo que ha hecho alrededor de ello, pues la pregunta es, ¿a qué ley le creo? Porque ambas están vigentes y están reglamentadas. Entonces, pues un problema fuerte. Y el otro es cómo la innovación del Estado empieza a reconstruirse para poder responder a ello. Y eso tiene que ver, por ejemplo, la integración vertical, que es cómo Ecopetrol no solo empieza a producir hidrocarburos, explotarlos y exportarlos y producirlos, y bueno, venderlos y todo el tema en la cadena, sino también hace parte eh, para poder ser, por ejemplo, vendedor de energía de partir de fuentes renovables o de otras tecnologías que tengan menor impacto ambiental. Eso también se une, por ejemplo, a la posibilidad que la ANH sea un centro de transición energética, como un centro de otras tecnologías más allá de los hidrocarburos. Otra también podría ser pensarse, por ejemplo, bueno, ahorita se me va el caso del otro caso que tenía, pero son como las instituciones también se renuevan para pensar si responder a estos futuros que son difíciles de responder y que requieren unas reformas muy fuertes. Entonces, un poco para también abrir la conversación, ¿ustedes cuáles creen que faltan? ¿Qué otros temas tienen en dos palabritas de pronto de personas que no han participado? ¿Qué otros temas creen que faltan por reglamentar o por profundizar en el tema de justicia ambiental y climática? Las personas que quieran participar pueden abrir el micrófono, tienen dudas, preguntas o para responder pues, para nuestro tema y qué otros temas quieren que faltan. Adelante, pueden empezar.
Muchísimas gracias. Es para celebrar que la propuesta de Santiago en la formulación de gobernanzas pues rompe con el criterio tradicional de que en las campañas políticas o en los ejercicios de la gestión de lo público, quienes están al frente construyen gobernanzas hablando únicamente sobre las expectativas personales. Y acá con el enfoque de derecho que en lo ambiental nos presentó Santiago, confluyen el territorio y las personas, que es en síntesis el componente de una nueva gobernanza. Por experiencia, nosotros podemos decir que en el caso de comunas y corregimientos en Cali, nosotros empezamos a hablar de gobernanzas y pensando y compartiendo con la diversidad de grupos poblacionales que les aqueja territorialmente y muchas veces el hacer una apuesta de gestión pública para resolver una demanda de carácter territorial soluciona muchos problemas poblacionales, de manera que es celebrar el componente del derecho ambiental que es muy vigente para construir gobernanzas con la ciudadanía. Muchas gracias, Edgar, por el comentario y también un poco las preguntas que estamos haciendo aquí también es para que pues, ustedes se piensen como dentro de sus planes de gobierno, qué, qué tan valientes pueden ser en asumir estas conversaciones tan complejas y también cómo poderlo hacer. Y eso también implica las estructuras mismas de las justicias, ¿no? No solamente el tema del reconocimiento, sino también incluso del procedimiento que se debe hacer, de la distribución de esas responsabilidades o incluso hasta de la restauración cuando en casos particulares pues ya hay conversaciones que ya han generado daño. Entonces, bueno, por tiempo tenemos ya ahorita 20 minutos para poder cerrar esta conversación que vamos un poquito colgados, pero igual pues como que voy a aterrizar muy rápidamente sobre el tema de justicia climática ya después de haber visto todo este marco. Y particularmente el tema de justicia climática no lo quería abordar como desde el tema de las responsabilidades compartidas y diferenciadas o incluso del tema de la justicia intergeneracional, sino incluso un poco en mira de qué implica la conversación climática alrededor de la energía. Y eso particularmente hay algo que hay que decir y es que cuando se habla de energía, pues es muy difícil hablarla solitaria cuando en realidad pues es un garante del desarrollo. Y eso particularmente en lo que ha pasado es que nosotros como humanidad, los combustibles fósiles han sido usados históricamente para poder generar desarrollo. Y esa capacidad, pues lo que está haciendo es que, digamos, a medida que vamos sacando más combustibles fósiles y se va profundizando esa dependencia, está ocurriendo un fenómeno muy particular y es que no se está acabando eh, los combustibles fósiles como la disponibilidad, sino que lo que está acabándose o se está reduciendo es la energía que está disponible. Y eso se refiere mucho, por ejemplo, al tema de la tasa de retorno energético. La tasa de retorno energético es cuánta energía tengo que invertir para poder extraer un tarro, un balde, un barril de petróleo. O cuánta energía tengo que invertir, por ejemplo, para extraer el gas de una mina de carbón, como por ejemplo lo que piensa hacer Drummond en el Cesar. O cuánta energía tengo que invertir para abrir un hueco en un yacimiento no convencional a través de fracking. Y esa conversación no solamente genera dos cosas. Una es que está generando más un gasto energético innecesario que de pronto otras energías podrían suplir, como las renovables, pero adicionalmente la intensidad energética que estamos dependiendo hoy en día está generando muchas emisiones que en realidad están profundizando la crisis ambiental y la crisis climática. Entonces, actualmente casi el 80% de la energía global depende de los combustibles fósiles. Más del 80% de las gases de efecto invernadero que hoy nos tienen en crisis vienen de los combustibles fósiles. Y no solamente eso, también hay unas aproximaciones contables de pensarse, por ejemplo, que mueren más de 8 millones de personas por enfermedades prematuras. Esa situación está generando que se hable mucho sobre el tema de la transición energética. La transición energética pensada como una forma de poder saltar de una fuente primaria de energía menos contaminante a otra que, por ejemplo, nos permita reducir y lograr una justicia en muchas formas,
no solamente laboral, no solamente ambiental, climática, económica, que tiene que ver mucho lo que vamos a discutir ahorita, sino otras cosas que de pronto implica salir de los combustibles fósiles, incluso en las dinámicas de poder, donde, como lo veíamos al principio, em, pues el 1% de la humanidad está consumiendo más gasolina y otros combustibles que el resto de nosotros, y ellos pues no están siendo garantes de su responsabilidad histórica con la crisis climática. Entonces, alrededor de ello, este gobierno, y me centro particularmente en esta propuesta porque es como la que las primeras que empieza a abordar unas situaciones difíciles que abordar, plantea la hoja de ruta de la transición energética. Esta conversación surge no solamente por un tema social o ecológico, sino también económico, y empieza a tejer como la transición puede reconocer el tema de la justicia de reconocimiento, la de procedimiento, la restaurativa y la distributiva. En ese caso, la hoja de ruta particularmente trae unos mensajes claves que también quiero compartirles, porque particularmente también quienes van a llegar a cargos no solamente de Cámara de Representantes, sino también entes locales, van a tener que enfrentar. Y estos son los siguientes temas. El primero es que, como les decía, los cambios geopolíticos que están ocurriendo, las capacidades que tienen algunos países en capacidad energética, los nuevos acuerdos comerciales que están generando, están dejando a Colombia atrás en la posibilidad de ser parte de un gremio o de un eh, grupo, digamos, privilegiado de quienes ahorita tienen los combustibles fósiles. Si uno compara las reservas de carbón, de petróleo o incluso de gas de Colombia frente a otros países como Venezuela, Árabes, ¿cómo se llama este país? Arabia Saudita. Bueno, Arabia Saudita, eh, China con su carbón, Turquía, entre otros, Colombia no tiene la capacidad de jugar en este escenario. Entonces, eso es una conversación delicada porque entonces la transición energética no es un tema climático. Lo que está pasando es que la transición energética es un tema económico que va a poner en riesgo nuestra sostenibilidad fiscal en el futuro si no logramos poder transitar a otros combustibles y otras formas de sustento que nos den esas regalías que hoy tenemos. Y eso es otro punto, otro vacío que hay, pues porque hoy en día incluso muchas empresas, incluso recientemente la Corte tumbó un artículo de la reforma tributaria donde se grababan más, donde no había posibilidad de que las empresas deducieran las regalías dentro de su declaración de renta, y donde la Corte dijo, no, pues sí pueden, de hecho. Y entonces eso lo que hace es que el Estado reciba menos plata por los beneficios que reciben estas empresas por explotar recursos que son del Estado. La otra conversación es el tema de la reindustrialización. El país sacó recientemente un COMPE sobre cómo las nuevas industrias pueden transitar a unos marcos mucho más basados en bienes o en beneficios compartidos, y que hoy en día también eso es una conversación que se va a ver muy localmente, como estas industrias que históricamente han estado y que van a entrar en cierre logran poderse readaptar. Caso puntual, por ejemplo, el tema de las termoeléctricas que hoy en día la energía es demasiado cara cuando tienen que entrar en funcionamiento, además de ser contaminantes, y donde particularmente tienen unos problemas de ordenamiento y de salud pública muy fuertes. Otra conversación es el tema de cómo el mundo está avanzando alrededor de ello. Y como ustedes pueden ver en esta diapositiva, no es solo el Acuerdo de París, no es solo los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino que en realidad ya hay muchas iniciativas que están llamando a salir de los combustibles fósiles. Esto es el Acuerdo de Salida de Combustibles Fósiles, el BOGA, que es más allá del gas, la Alianza de Más allá del gas, o la Alianza, eh, bueno, no sé cómo traducirlo, Alianza para salir de las termoeléctricas, por decirlo así en español, entre otras estrategias que están usando el mundo, donde se están dando cuenta que los actores que digamos, que eran parte de la torta, digamos, del sector de los combustibles fósiles, están perdiendo capacidad, y eso implica un riesgo sobre todo en justicia laboral, sobre todo para las personas que se quedan sin empleos. Esto también llama a otra reconfiguración del sector de la energía, particularmente en Colombia. Como les contaba, los servicios públicos como están garantizados, o sea, el Estado debe garantizarlos, pero lo puede hacer a través de privados o de las comunidades. Este modelo ha tenido un tema muy difícil porque entonces la energía propiamente está concentrada en unos monopolios, oligopolios muy poco diversos, muy concentrados. O sea, la energía que nosotros consumimos hoy en día está concentrada por muy pocos actores, y eso lo que genera es que ellos tengan una mayor capacidad de poder generar especulaciones de precios que puedan asumir, o digamos, si ellos pierden, nosotros todos los que dependemos de esos servicios perdamos.
Y eso es una conversación difícil, sobre todo ahorita cuando se piensa que, por ejemplo, con otras tecnologías como los paneles o las eólicas o el biogás, entre otras, eh, pues más que comprar la energía, podamos nosotros ser productores y consumidores a la vez. Y eso es una conversación que también tendrá que pasarse porque hoy justamente se discute por qué estamos pagando al privado unos subsidios que en teoría podrían estar destinados a que las comunidades mismas puedan generar su propia energía, sobre todo en esa energía que no necesariamente pues, es en una gran cantidad a diferencia de las que se consumen hoy en día, por ejemplo, en centros urbanos. Y cómo se logra que centros pues, que no tienen energía puedan tener este derecho. Entonces, estos mensajes también se los traigo porque es una conversación que va a entrar en disputa ahorita muy fuertemente, ahorita en elecciones, va a tener unos alcances muy fuertes porque no solamente es el reconocimiento que esto no se está haciendo por un tema ambiental, que eso también yo creo que narrativamente es mucho más fuerte decir que no, si es para salvar el arbolito, salvar el perrito, no. O sea, hay un tema de seguridad fiscal muy fuerte para el Estado que tienen que enfrentar y que ustedes ahorita, conociendo un poco el tema de las responsabilidades que van a tener, que están aquí como las que se exponen como la función legislativa, el control político, la función electoral, la administrativa, la judicial, eh, el control público, tendrán que de alguna forma discutirlo públicamente, sobre todo como qué implica para el Estado esto. Y esto también es muy importante porque también algo que pasa y muchas iniciativas del I se caen. Estaba viendo un informe de WWF de la pasada legislatura que acabó ahorita el 20 de junio, en la que decían que más del 97% de las iniciativas legislativas que tenía el Congreso se cayeron y se cayeron, digamos, no solamente porque muchas no se debatieron, sino que también se cayeron porque muchas, por ejemplo, no tenían conceptos sobre cuánto cuesta una ley. Y eso es un tema clave para ustedes pensarse y analizar qué implica las leyes que están construyendo o los decretos o las resoluciones que van a expedir ahora que puedan tener la posibilidad de tener este poder. Entonces, un poco para dar ya cierre a esta conversación y de pronto entrar a preguntas, aquí digamos, pues quería hacerles una pregunta, una contrapregunta a ustedes, pero pues también de pronto puede ser una mejor oportunidad para hablar al final de esta charla. Entonces, con Fernanda nos habíamos pensado unos mensajes claves que queríamos compartirles. El primero es que en estos temas, todo lo que está pasando siempre se está actualizando. Ya tenemos una información científica que demuestra los hechos, tenemos una información territorial que ya se está pronunciando, pero no obstante las formas como se expresan los fenómenos del cambio climático, de los problemas ambientales, de las injusticias sociales, en realidad todo el tiempo están cambiando. Y eso implica que ustedes como tomadores de decisión tengan que estar abiertos a siempre estar aprendiendo y también generar los debates que se necesitan. No solamente estar abiertos a esto, sino también permitirse asesorarse. En muchos casos, y eso yo lo sé, pues porque muchas veces estos cargos requieren mejor un asesor político que sepa cómo contactar al alcalde de tal municipio, que por ejemplo alguien que sepa sobre fracking, por ejemplo, eh, no se aíslen de esa posibilidad de contratar a alguien que sí de pronto les pueda dar herramientas o que pueda abrirles un poco a fortalecer esas iniciativas. No solamente para que no hagan el oso, porque hay muchos congresistas que hacen el oso con estas iniciativas porque no las argumentan debidamente, hacen un desastre confundiendo términos en muchas ocasiones, incluso generan unas cargas preocupantes. Se ve una ley, por ejemplo, que casi le cuesta el puesto a una funcionaria pública porque la ley está mal escrita, entonces demandaron la ley y la funcionaria era como, pero es que nadie lo entiende y aún así le iban a quitar el cargo y la iban a demandar incluso con un montón de multas y demás. Entonces, esto creo que es un mensaje clave solo para pensarse que las iniciativas tienen que tener contenido, pero también tienen que tener calidad y que de cierta forma las iniciativas no pueden irse solas. El segundo es que se piensen que estas conversaciones no son nuevas. Mucha gente ya la están conversando a nivel internacional, hay demasiada iniciativa alrededor de ello, que pues, desafortunadamente no es garante y no es vinculante por alguna forma, a no ser que sea un tratado internacional, pero es decir, no están solos. Y si ustedes asumen estas conversaciones, van a encontrar muchos puntos a favor, como muchos puntos en contra, y creo que la forma como la pueden dirimir es pensarse desde un principio, desde justicia, cómo distribuimos esas cargas y beneficios mucho más equitativos, incluso pensándonos alrededor de los derechos, que los derechos pues finalmente es lo que ustedes van a entrar a jugar, sobre todo en un Estado social de derecho, que eso es lo más importante. El otro mensaje que queríamos compartirles era que, como les decíamos, ojalá argumentaran
muy bien sus ponencias, su plan de gobierno debe estar demasiado argumentado, no es necesario pensarse un ensayo o una tesis doctoral sobre cómo hacerlo, pero sí datos que argumenten bien el por qué se está haciendo. Y eso es clave que lo hagan, sobre todo para poder lograr no solamente un lenguaje común que todos entiendan, sino que también pueda tener una calidad buena las iniciativas. Esto también se los digo, y esto también es algo que es una invitación, porque hace poco la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia se pronunciaron en dos casos, donde, bueno, en el caso de la Corte Interamericana, Colombia y Chile le preguntaron a la Corte como cuáles eran sus responsabilidades en cambio climático, y la Corte Internacional de Justicia, un tema por una consulta que hicieron varios países a la Corte como diciéndole qué deberíamos hacer en cambio climático. Y estos son un par de mensajes que están acá, que sentaron un piso sobre cuál es la responsabilidad de los estados en cambio climático, en muchas cosas. No solamente pensarse que el estado es garante de mitigar, adaptar y generar financiamiento, sino también reparar daños ya causados, que eso es una conversación demasiado difícil ahorita, pensando en todo lo que nos implica no poder enfrentar la crisis climática y aún así toca reparar a las comunidades afectadas. Otra, por ejemplo, que los instrumentos que estamos construyendo, como las contribuciones nacionales determinadas, las NDC, son instrumentos vinculantes cuando en teoría muchos países su DNS es una hoja. Nosotros por lo menos nuestra DNS son 50 páginas, pero pues la garantía y la calidad de esos instrumentos son importantes. Otra también incluso, ¿cómo podría pensarse que la inacción de los estados puede considerarse un delito alrededor del tema de cambio climático? Estos son una dentro de muchas páginas que pues también sirven para ustedes para poder argumentar un poco mejor sus iniciativas. Otra conversación también importante es que cuando se genera pánico alrededor de ello, no hay conversación. Y si no hay conversación, tampoco hay formas de encontrar caminos. Y eso también es muy importante, que los hechos no generen confusión, pero tampoco generen pánico en el sentido de generar especulaciones y demás, porque eso también son ustedes como tomadores de decisiones y que van a tener que hablar públicamente, pues tienen una responsabilidad no solamente con sus electores, sino con quienes los están escuchando y están también dando el debate de cara a cara. Y eso también implica mucho una formación y un proceso también en comunicación gubernamental muy fuerte, sobre todo en momentos donde, no sé, si alguien, por ejemplo, está postulándose a ser parte de una junta de acción comunal. ¿Qué pasa cuando ocurre un desastre natural? Bueno, un desastre natural, porque no es natural. Un desastre donde se lleva, por ejemplo, 10.000 casas. ¿Cómo va a responder ese candidato un poco alrededor de ello para no afectar un poco a la estabilidad de las personas que se ven afectadas? O incluso el Estado, ¿cómo va a garantizar una respuesta, por ejemplo, cuando otra empresa se vaya y deje 1.200 personas desempleadas? Esas son situaciones que tienen que tener un manejo muy detallado. Adicionalmente, bueno, esto es otro reforzamiento un poco de que toda iniciativa tiene que tener una evaluación económica, presupuestal y fiscal. Y esto se los digo no porque sean una añadidura, sino porque si no tienen esta evaluación económica o el impacto fiscal que podría tener, lo que ustedes están haciendo es que están generando unas inequidades muy fuertes, sobre todo para aquellos los que todos pagamos impuestos. Porque las fuentes de financiamiento para esas leyes, por ejemplo, no sé, por ejemplo, el mundo animalista tiene una tendencia de crear muchos centros de protección y demás. Eso es plata, y es plata en la que se disputa como Estado, si pensar si se invierte para un centro de rehabilitación de animales o si se reinvierte, por ejemplo, para un hospital. Y esas son unas disputas que cada vez va a intensificar que la conversación ambiental sea mucho más violenta de alguna forma. Y por eso es tan importante saber que si llegan a un espacio de debate puedan tener al menos un dato que les sirva para poder argumentar que el impacto fiscal no va a ser demasiado, o si lo va a tener, pues si va a tener algún mecanismo para poder recaudar esos fondos y que no necesariamente socava los ingresos que normalmente van para garantizar derechos fundamentales. Lo otro que también queríamos traer es tratar de que la agenda climática no se solo se reduzca a un tema de seguridad. Esto no solamente es pensarse cómo garantizamos una seguridad energética, una seguridad climática, una seguridad ambiental, que todo sea perfecto, que los árboles estén vivos y nadie los toque, sino que en realidad es cómo hacemos parte de otras formas de manejo, que nos enfoquen mucho más comunitarios, donde defender el territorio no sea criminalizado, o incluso donde, por ejemplo, migrar no sea una cuestión de inseguridad, como normalmente hoy es en día.
Em, bueno, y finalmente estaban mezcladas dos. Una, la primera es que reconsideren y puedan pensarse el límite de sus capacidades y sus poderes que tienen dentro de los puestos que se están postulando, porque también dentro de ese ejercicio la estructura del Estado está pensada para que no sea el representante hablando solo o el de la Junta de Acción Comunal hablando solo, sino que pueda interactuar con otros poderes. Y eso es clave poderlo identificar. Y asimismo, como si se sabe dónde, hasta dónde el cargo llega y cómo interactúa con el Estado, también es importante cómo el cargo interactúa con otras personas que pueden asesorarles, como aliados o expertos que trabajan en estos temas. Aquí, esto sí ya se los dejo a su libre albedrío. En el mundo ambiental hay muchas corrientes. Hay corrientes desarrollistas, corrientes en las que se piensa en un manejo comunitario como la salvación, corrientes donde se piensa en un equilibrio como el desarrollo sostenible, corrientes donde lo ambiental se reduce al tema animalista, corrientes donde los combustibles siguen. Mejor dicho, es decir, hay muchas tendencias y hay expertos para todo ello. Entonces también es un poco que tengan esa consideración de con cuál tendencia ambiental o climática se identifican y también cuál es la coherencia detrás de esas apuestas. Eh, También un poco reforzando los otros mensajes de la argumentación que deben dar. Entonces, aquí pues finalmente una frase que nos comparte Fernanda muy valiosa es de John Steinbeck, en la que dice, el poder no corrompe, el miedo corrompe, tal vez el miedo va a perder el poder. Y esto se lo damos un poco porque la idea es que como tal, lograr estas agendas ambientales también implica pasar primero por una conversación social en la que logremos primero discusiones más transparentes, conversaciones mucho más que asuman los conflictos como parte de la discusión, que no los evadan, pero también sobre todo, por ejemplo, pasemos fenómenos como la corrupción u otros fenómenos que en realidad pues, están socavando toda posibilidad de acción, incluso más allá de lo climático hasta lo social, que pues eso es lo que hoy nos tiene inundados de desigualdad y pobreza. Entonces, eso sería, perdón por hablar tan rápido, pero tratábamos de, sobre todo como generar el mayor contenido posible para que tuvieran argumentos, para que tuvieran también posibilidades de debate y bueno, ya sería eso y pues quedaría muy atento si hay preguntas, si hay posibilidad de algo más, aquí muy pendiente. Bueno, Santiago, muchas gracias a ti, a tu equipo de trabajo también, a tus compañeros por haber sacado el tiempo. Un viernes a esta hora, entendemos que puede ser un poco complejo, pero bueno, hay varias personas que conectaron, también estuvieron participando. Nos dicen en el chat que muy de acuerdo con todos los temas que se mencionaron, que de hecho algunos no los había considerado, como por ejemplo el uso del subsuelo, entonces bueno, creo que ahí aprendieron algunas cosas. Entonces, muchas gracias. Nos preguntan que cómo pueden los países que más afectan el medio ambiente compensar al Estado colombiano frente al manejo del gobierno. Trabajar en ahí completo. Es, perdón, es muy buena pregunta porque hoy de hecho se está discutiendo algo muy latente en el país, que es la presentación, por ejemplo, de un instrumento que tiene muchos otros más, pero que es algo premiante, que es el tema de la NC, que es los compromisos climáticos que tiene Colombia ante la Convención Marco de Cambio Climático. Esa conversación es compleja porque hoy en día, a pesar de que la Convención Internacional demandó ese instrumento a principio de año, Colombia no lo ha presentado. Y Colombia no lo ha presentado por muchas cosas, entre esas una crisis ministerial difícil, una disparidad de visiones muy fuerte, una reforma, o sea, cada vez que cambia ministra echan a todo el mundo y vuelven a contratar a otros que no tienen esa memoria institucional, una cosa muy difícil. Pero lo que no saben y lo que no está considerado gobierno es que esas cartas y esas políticas ambientales son las garantes que generan legitimidad a otros estados para decirles, oiga, sí, es que yo como Estado colombiano necesito esa transición, necesito poder salir de todos estos problemas ambientales, deme el financiamiento que necesito para poderlo lograr. Y si no presenta eso, pues muy seguramente no hay estados que garanticen esa legitimidad y además valida otros estados como los de ahorita Estados Unidos que tienen una visión súper negacionista del cambio climático a decir que eso no existe. Entonces es una situación crítica alrededor de ello. Y lo otro es que en esos espacios internacionales no solamente se discute ahora estos fondos de cooperación que son de manera voluntaria, que es como
y en tu corazón está Alemania darme plata para poder compensar la crisis que tengo por migración climática, a pesar de que tú te beneficiaste de todo el carbón que consumiste de parte de Colombia. Ahora lo que están demandando los estados es que debe haber una posición mucho más fuerte entre países, como AILA, que es un grupo de negociación de países latinoamericanos, es porque no se crean fondos que justamente llamen fondos de quienes han históricamente afectado a los países o al mundo en general para poder compensar esas pérdidas y daños que han causado. Eso es una conversación muy difícil, no solamente en lo climático, sino en otras más, y que bueno, eso también implica una voluntad política, una visión, pues también, eh, sí, yo siempre pienso que el conflicto no es como malo en sí, sino que lo malo es cómo se gestiona el conflicto. Entonces, decir la verdad sobre la responsabilidad histórica de lo que ha pasado y cómo se están beneficiando, pues ese no es el problema. El problema es ahora qué mecanismos necesitamos para garantizar que sí lleguen esa justicia que necesitamos, no solamente de reconocimiento, sino también distributivo. Listo, Santiago, muchas gracias por tu respuesta. Entonces, bueno, creo que ya podemos ir cerrando. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias, Pues vamos a, gracias, perdón. bueno, Gracias, perdón. no, Antes de dar, tengo una pregunta de más de dale. estudio, ¿no? Hacia adelante. Es, por ejemplo, ¿cuántas leyes existen sobre medio ambiente? No sé si de pronto tengan la información. ¿Cuántas son sancionatorias? Porque el Congreso saca normas y nunca llega a reglamentarlas para que sean sancionatorias. ¿Y cuántas personas están condenadas? Serían las tres preguntas, no sé si de pronto tengan esa información. Gracias. Bueno, si la pregunta es para mí, es un punto muy difícil, la verdad, sobre todo porque lo ambiental muchas veces no es exclusivo de lo ambiental, sino que ahí lo social se mezcla, lo económico se mezcla y es una conversación difícil. Y lo otro es que desde el derecho, o sea, la responsabilidad del daño, desde el derecho penal, muy poco se ha desarrollado. Y eso es explícitamente por lo que mencionaba ahorita. No hay mecanismos de derecho que garanticen una reparación de daños. Si hay imposibilidad de restauración o de sanciones y demás, que eso es más un derecho administrativo que el penal, que es el que responsabiliza el daño. Y entonces ahorita la discusión, incluso por eso les llamaba a leer el tema de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de la de Justicia, porque lo que dijeron las Cortes fue es que los estados sí tienen responsabilidad de daño y eso tiene que hacerse o argumentarse con una prueba que dé prueba de que cuánto tiene que pagar los actores por el daño causado. Pero desafortunadamente, a pesar de todas las leyes que sí hay, y son inmensas y hay un montón, y la verdad no tengo el dato porque es imposible calcular tantas, sobre todo las que cambian un montón, que también tienen una actualización muy constantemente, que también incluso entre instituciones todo el tiempo se están renovando, y que hay de varios rangos como de alcance, o sea, una cosa es una resolución, otra cosa es la ley, y como les decía, esa contradicción que existe en algunas. Eh, lo cierto es que sí falta un mecanismo más penal, por decirlo así, que garantice una responsabilidad en el daño. Pero esto también, se los digo, pues toda esta conversación giró un poco alrededor de lo jurídico, pero no es lo exclusivo lo que hay. O sea, lo jurídico no es lo único que ustedes pueden hacer. Entonces eso también es un tema exploratorio que también tiene que ver entre sus competencias, cómo lograrlo, pues que en dos cosas, ¿no? Una que sí aporte y otra que no genere una conflictividad o un conflicto de interés o que los destituyan por no haber leído la norma, que eso también es un riesgo muy latente en el Estado. Entonces, sí, muchas gracias, Fierro, por traer la conversación y por la disputa que también hay detrás de ello, porque sí lo hay, o sea, sí falta un marco para responsabilidad del daño y las sanciones que se requieren para ello. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes también por estar acá. Recuerden el Yo tema de quería lo de hacer una agenda política. Dale, María del Pilar, adelante. Muchas gracias, buenas noches. Hay una parte de los daños de la naturaleza que a veces no los visualizamos tanto bueno, en el común de la gente de pronto no lo pensamos en ello y es cuando los conflictos armados y las guerras en el mundo, los daños, los daños tan inmensos que hacen a la naturaleza y, y que tampoco pues se tenga como una conciencia social sobre
lo que hace la guerra frente a la naturaleza, cómo la destruye. Entiendo que en Colombia la Jurisdicción Especial para la Paz en este momento como que ha abordado más el tema de esos impactos ambientales que el conflicto armado en Colombia dejó como medidas para la restauración y protección del medio ambiente. Y entiendo, pero no tengo mucho conocimiento, sí me gustaría que me ampliaran, y es el tema de considerar la naturaleza como víctima de la guerra. Si en el mundo hay algo contemplado a nivel internacional para considerarlo, pues en este momento, por ejemplo, que estamos en guerras allá en Rusia y con Israel y todo. Me gustaría tener como un poco más de que nos explicara un poquito más acerca de eso. Qué buena conversación, María Pilar, traes y de hecho muy compleja, porque, bueno, incluso en el caso colombiano es interesante pensarse cómo actores empresariales tienen responsabilidad en el conflicto y que tienen posibilidad de daño ambiental, pero también cómo en el conflicto armado en sí los impactos han tenido un desastre. Que me recordaban, de hecho, justamente como el tema de las explotaciones a los oleoductos, que eso generó unas crisis inmensas en calidad ambiental, pero también en seguridad energética, entre otros temas. Y formalmente lo que entiendo es que lo que hace la JEP es reconocer, sí, que el ambiente es una víctima del conflicto armado y que ahí entonces hay unas medidas para subsanarlas. No solamente una parte es el tema de la zonificación ambiental que trae el acuerdo de paz, sino otras medidas también orientadas al responsabilizar el daño un poco alrededor de ello. Entonces, hay casos o macrocasos como pensados como, bueno, ¿quién fue el causante de la explotación del oleoducto que no solamente mató a un montón de personas, sino que dejó a una comunidad sin acceso al agua por un año? Cosas así. Entonces, eso sí se está discutiendo. Digamos, hay un tema ahí como más orientado a una justicia de reconocimiento, como decir, sí pasó eso y hay que hacer algo alrededor de ello, pero pues no están orientadas al daño. Y de experiencias internacionales que yo conozca, hay unas conversaciones muy difíciles, sobre todo en África, donde muchos grupos armados se beneficiaron de la explotación de combustibles fósiles, del oro, del cobre, en las cuales eso generó un efecto demasiado fuerte en comunidades étnicas como de estos territorios y en las que pues, se consideraron como el ambiente como una víctima de la naturaleza, pero eh, de alguna forma la respuesta fue como que tratar de que esos bienes que estaban antes como en manos de grupos armados, pues estuvieran más en manos de las comunidades. Pero eso es más como orientado a la gestión y no tanto a la reparación. Pero sí, el caso africano, hay muchos países que tienen esos conflictos armados internos. A nivel internacional entre países, pues eso en realidad no está. Caso como lo que vemos con el genocidio que está ocurriendo en Israel, en Palestina, perdón, por el Estado de Israel, y donde pues el impacto ambiental es inmenso. Pero pues que al final, y eso es también una conversación interesante, como eh, si se logra dirimir un poco que lo que pasa en lo social también implica lo ambiental y no están desconectadas. Pero eso es como algo que podría como compartir un poco de lo que sé. Gracias. Santiago, muchas gracias. Bueno, creo que entonces ahora sí ya podemos ir cerrando. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron hasta el final. Muchas gracias también a Santiago, a tus compañeros por toda la información. Claro que les compartimos las diapositivas y bueno, estaremos ahí en contacto. Muchas gracias y que pasen una feliz noche.